Cuando comencé un canal de YouTube, el copyright era una de las cosas que obviamente eran algo a tener en cuenta, algo a respetarse desde luego, pero además una gran área gris en el terreno de la legislación digital y algo que desde luego pues hay que respetar, sobre todo cuando se trata pues de precisamente salvaguardar los derechos a los que tiene el creador de su obra, los artistas, sobre todo teniendo un canal que en un principio hablaba de música y que de a poco fue haciendo una transición hacia reacciones, un terreno más bien peligroso, en donde desde luego pues la mayoría de los videos que tienen reacciones o que hablan o insertan algún pedazo de algún video o alguna canción de un single, pues evidentemente van a ser monetizados por el artista, como es debido, por las productoras, por las disqueras, a veces ni siquiera tanto por el artista, sino más bien precisamente por todas esas compañías y toda esa industria detrás de los nombres artísticos que escuchamos en Spotify y demás. Evidentemente, al crear contenido y hablar de series, de libros, leer inclusive párrafos de libros o meter pedazos de videos de reacciones de series o películas, pues desde luego entra en un terreno bastante frágil, bastante gris, decían, que es el fair use y el copyright, en donde desde luego pues tenemos que ser muy cuidadosos de no robar directamente, desde luego, la creación de los artistas, que sea algo en donde podamos disfrutar todos. Esto me parece que es la esencia de las reacciones y de estas, digamos, comunidades digitales que precisamente pues han abundado desde que el internet comenzó a hacerse popular. Pero dejando de lado un poco la parte del creador de contenido, del que reacciona, del que habla, del que mete un poco de tracks o partes de videos, partes de series, etcétera, a sus propios videos, y que desde luego pues ya viene en su responsabilidad, la responsabilidad de cada creador de contenido, el respetar ciertas normas, el ver hasta dónde vale el fair use en cada caso, que es a veces muy diferente en cada, no solamente en cada caso, literalmente de cada artista inclusive, sino a veces entre los artistas cuando firman con una disquera, cuando se van con otra compañía. Un disco de un artista puede ser muy diferente legalmente respecto al siguiente, respecto al previo. Pero decía, dejando de lado eso, está la otra parte, la parte de los viejos mañosos, las personas que utilizan ciertas trampas de estas áreas grises precisamente para ahí sí robar un poco del artista, de creadores de contenido mucho más grandes, de series, de música sobre todo en este caso, y que desde luego no solamente intentan robar a estos artistas cuando de repente tienen estas áreas grises para poder crear cosas que moneticen, sino que además ellos se hacen pasar por el artista, o que ellos monetizan de alguna forma pues bastante ojete, dejando de lado cualquier tipo de sofisticación del lenguaje o de modales que no merecen este tipo de ratas inmundas. Pues entonces lo que hacen es utilizar las trampas de este sistema para embaucar a los creadores de contenido y precisamente también para vivir básicamente de las áreas grises de los artistas. Esto lo comentaba, por ejemplo, con algunos creadores de contenido en algunos lives que tenía, precisamente, que sobre todo hablaban o reaccionaban a tracks de música, en donde, por ejemplo, hay gente que utiliza ciertas trampas de patrones de ritmos para evocar ciertos leitmotifs de canciones. Digamos un caso, tracks como por ejemplo, voy a decir un ejemplo, Bésame Mucho. Bésame Mucho desde luego tiene un escritor, una serie de compositores de la música y desde luego muchos intérpretes a lo largo del globo, no nada más de habla hispana, sino muchísimos artistas. En ocasiones este tipo de tracks no solamente no están directamente monetizados a una sola raíz por el tiempo que llevan, que además ese también es otra cuestión, que hay cierto límite, cierta fecha de caducidad para los copyrights, como las patentes, vamos, sino que además obviamente pues digamos se flexibilizan un poco para que cada artista, cada intérprete pueda también pues precisamente no nada más monetizar en ocasiones, ¿no?, con sus covers, sino además interpretar en vivo, en canciones, discos de tributo, pues esos mismos tracks, esos mismos tributos, esos mismos covers, sin que desde luego haya alguien que a cada rato que quieran interpretarlo pues les demande, ¿no?, les levante un claim de copyright, porque pues precisamente tiene el derecho de hacer ciertas modificaciones. Lo hemos visto con muchísimos artistas a lo largo de la historia que hacen suyos los covers. En muchas películas actuales de Hollywood se ha puesto de moda el precisamente hacer este tipo de covers ralentizados, slow reverb, y que
Si bien obviamente respetan pues los escritores, los compositores y seguramente pagan alguna tarifa a los creadores originales, desde luego ellos tienen la oportunidad de hacer su propia versión y además desde luego lucrar de manera pues bastante sana en el sentido jurídico, pues precisamente estas nuevas creaciones, estas nuevas interpretaciones. Pero cuando este leitmotiv a veces utiliza ciertos patrones que son reconocibles, y estas canciones originales no monetizan o te permiten hacer covers sin que te levanten un copyright, lo que hacen estos gandallas es que lo monetizan como si fuera su propia creación. Y en ocasiones, para engañar a los creadores de contenido, es que, por ejemplo, vamos a suponer que hacen un cover a Slipknot con algunos patrones reconocibles de alguna canción, ¿no? Wait and Bleed. Y pues Slipknot, por alguna razón, pues decide no pues levantarle ningún tipo de demanda, decir pues es una especie de cover, pues lo dejamos, ¿no? Pues no tiene demasiada presencia musical, no nos está robando, pero él se va a poner en una plataforma donde pueda subir su música, por ejemplo, Slipknot, ¿no? Con doble O, por ejemplo, Slipknot. Y un creador de contenido nuevo va a recibir de repente, reaccionando a una canción que sea de Slipknot, por ejemplo, Wait and Bleed, un patrón nada más, y Slipknot pues deciden no decirle nada, ¿no? Slipknot, el original de Wait and Bleed, los originales deciden, pues no vamos a decirte nada, puedes monetizar tu contenido, puedes subir tu plataforma, puedes subir tu video, puedes subir tu track reaccionando, etcétera, y te dejamos en paz. Pero de repente, este mismo track, que ya tenía este permiso, es reclamado de manera judicial, de manera, pues decía gandalla, por parte precisamente de este pseudo artista, ¿no? Slipknot. Y un creador de contenido nuevo pues va a decir, pues es Slipknot quien me está diciendo que pues le tengo que pagar ciertas regalías o que tengo que pues quitar mi contenido, etcétera. Y pues desde luego pues uno se va con la finta, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, en muchos tracks recientes. Hubo un track muy muy famoso al que reaccioné que fue Golden, de esta película que ni siquiera he visto, que ni siquiera he reaccionado, que fue de K-Pop Demon Hunters, una película súper taquillera, bueno, de hecho no taquillera, pero fue muy vista en Netflix. Y este track oficial de Golden, hubo un artista, un pseudo artista, que hizo el intro con un eco diferente, con un reverb, y que lo subió a su plataforma. Este artista pues es una persona, bueno, vamos, ni siquiera es artista, este tipo lo creó y lo subió y después hizo una especie de patente, vamos, no es patente como tal literalmente, pero los patrones de reconocimiento automáticamente estos sistemas automatizados detectan esta parte y entonces comenzó a cobrar a mucha gente. Sobre todo esto lo vi con mucha gente que hacía covers, muchos creadores de contenido que hacen canciones en vivo y que cantan sobre pistas genéricas en ocasiones, sobre lo que se conoce como la famosa función de karaoke, que inclusive algunas plataformas de streaming ya la tienen. Y entonces los artistas originales, los creadores, las chicas que cantaron Golden, no monetizan o bueno, no van a reclamar esta parte, como que permitieron hacer muchísimos covers de muchas personas, siempre y cuando obviamente no fuera la canción original. Pero estos artistas que de repente subían sus covers, de repente empezaron a tener que pagarle regalías a esta persona que hizo el intro, que no está relacionada en ningún caso con los escritores y los compositores originales, con Netflix, con los creadores, la productora de K-Pop Demon Hunters. Y cuando vas a sus canales te vas dando cuenta pues precisamente que están pues tienen este claim, ¿no? Hay muchísimas sociedades que funcionan así. No es mi papel el ponerme a decir las trabas que he tenido en diferentes reacciones. Sobre todo me ha pasado con reacciones en vivo. Artistas nuevos que me recomiendan y que en algunos shows de talento utilizan algunas pistas que no es música en vivo, y estas pistas son creadas en este caso sí, por personas o por artistas indie que pues obviamente tienen los derechos, pero en ocasiones no, en ocasiones son arreglos, y estos arreglos no son monetizados pues porque precisamente son ya sea sobre canciones de uso popular, sobre canciones que no tienen copyright, pero decía pues hay unos vivales que pues hacen una especie de patrones. Es un poco complicado, pero vamos, el caso es que se valen de estas fallas, de estas holguras del sistema, de estas áreas grises, para pues digamos monetizar como si ellos fueran los artistas, como si ellos fueran creadores, y utilizan esto para engañar
a muchísimos creadores de contenido. Decía, mi papel no es precisamente en poderme hacer una lista de estos y estos son los que he encontrado, de esto y esto es lo que deben de hacer. Personalmente me ha tocado lidiar con varias cosas así y no había tenido ningún problema, o sobre todo problemas no tan serios. Y en ocasiones hay casos que dices tú, bueno, pues esto tiene 20 vistas en mi pequeño canal, pues que se los queden, ¿no? O sea, no voy a estar peleando con un rata de tercer mundo por algo que al final de cuentas, si vamos a los tribunales digitales y después pues ya físicos, como es los pasos en los que se deben de seguir en este caso, en este tipo de controversias, vamos a llegar al caso en que pues hay un compositor original, desde luego, y si yo soy un reactor, pues tampoco voy a decir, pues es que yo estoy básicamente reclamando que es mi creación, ¿no? Sin embargo, hay otra cuestión, y esta cuestión también es muy pasada de lanza, sobre todo con muchas plataformas actuales oficiales, muchos medios que permiten que mucha gente cree contenido, que crees tus canciones, que como si fuera una especie de patrones, de programas de software de música, como GarageBand, por ejemplo. Ahí es donde me ocurrió. En GarageBand tú tienes en un programa gratuito para todos los usuarios de Apple que compren un dispositivo y que incluso creo que no necesitas un dispositivo de Apple, o no de manera oficial, no lo sé, pero es un programa gratuito. Y tú puedes crear tu música a través de patrones. Esto es básicamente la antesala de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando todos teníamos un dispositivo y te ponen en tu programa para hacer música electrónica, reggaeton, ciertos patrones de baterías, de guitarras, de pianos, y tú vas creando a través de estos loops, a través de esta especie de iteraciones de ritmos, canciones propias, creaciones propias, y pues hasta dónde están de nuevo los límites, hasta dónde puedes usarlo, hasta dónde puedes monetizarlo. Y en el caso, por ejemplo, de GarageBand en específico, en Apple literalmente te dicen, bueno, tú sí puedes monetizarlo, tú sí puedes hacer que tus propias creaciones, puedes usarlo para contenido personal, para uso personal y también para uso comercial, siempre y cuando pues tú no digas que es tuyo, ¿no? Porque pues el programa es mío, los patrones son míos y no, obviamente no tienes derecho, como en cada programa, pues de repente a piratearlo y a meterle ciertos keygines y a modificar el lenguaje raíz del programa, etcétera, ¿no? O sea, tú crea tu música, que va a salir un poquito pues genérica, y pues desde luego pues va a ser tuya, ¿no? Si quieres utilizarla para tus fotografías, tus slides, tus TikToks, tus agradecimientos de final de año, lo que sea. Para cualquier creación musical tú tienes el derecho como usuario precisamente de este tipo de programas y de este tipo de compañías. Así creo una canción yo, así creo los outros de muchos de mis videos, de hecho, en este tipo de programas, sobre todo en GarageBand. Y en uno de esos, pues creé un podcast que de nuevo no tiene ni 20 vistas. Y en este podcast puse al final uno de estos outros que de hecho ya había utilizado en varios de mis gameplays. Y de repente recibí esta apelación, ¿no? Este claim de un productor llamado Brian Warren, que no encontré en ningún lugar su nombre. Aquí en Alpha Libraries hay un Brian L. Bennett. Supongo que es él, Warren Bennett, porque aparentemente tiene 53 tracks, aunque en realidad, bueno, tiene 53 tracks registrados, pero pues en realidad tú solamente puedes escuchar cerca de 12, ¿no? No voy a reproducirlos porque en este momento pues estamos en malos términos y no voy a darle oportunidades ni herramientas para que diga reprodujo otra de mis canciones, ¿no? Pues resulta que este tipo, a través de... Déjame ver a través de quién, porque sí voy a decir quién. O sea, sí son... Hay muchas que no voy a decir su nombre de CIA, porque son empresas transnacionales. Sobre todo de Brasil hay muchos, ¿eh? Hay muchos vividores en Brasil. Hay que decirlo, nada contra Brasil, desde luego nada con que ver contra una locación en específico, un lugar, región, personas. Pero ahí hay muchísimos. En este caso, Source Audio Holdings, LLC, pues sube... o más bien le permite monetizar a este Vival, Brian Warren, que además es un nombre también súper genérico, pues un patrón que yo imagino que sale directamente de GarageBand, de estos patrones, ¿no? Porque él pues está haciendo un claim sobre este track que de nuevo pues no es original mío en el sentido de que yo no creé el sonido, los sonidos, los instrumentos, sino que son patrones genéricos que pues de los que tengo derecho, decía, como GarageBand. Y pues esto ha sido un calvario. Porque pues desde luego yo ya puse todas las interpelaciones ante YouTube. Y esta persona de hecho pues ya me puso ahorita un strike. El canal ahorita tiene pues un strike que es pues a la de 3 te borramos el canal. Pero pues lejos de
de achicarme, pues así sean 20 vistas, así sean $0.01, pues esto va a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces esto es más bien una especie de provocación. Así que pues muchas gracias a quienes vieron este rant, este clickbait, rage bait. Porque decía, o sea, hay muchísimos rivales. Si te dedicas a hacer contenido, si te dedicas inclusive a crear tu propio contenido, ni siquiera lo monetizas, sino simplemente haces tus compilaciones de videos, de fotomontajes, bueno, de compilaciones de fotografías, perdón. O simplemente haces videos y quieres monetizarlo con música que tú crees a partir de programas gratuitos, en ocasiones te vas a encontrar con que vas a tener claims de gente que pues es totalmente viral, ¿no? Y que yo te recomiendo que pues ahora también la inteligencia artificial puede ayudarte de algo, ¿no? Que pues le hagas las preguntas más adecuadas, más específicas para ver hasta dónde tienes alcance, hasta dónde tienes derecho, porque digo, obviamente muchas veces queremos pues quitar nuestros videos, eliminar o modificar la intención creativa de nuestras creaciones más modestas, porque de repente pues resulta que algo que era gratuito, algo que decía que puedes usar, pues de repente ya te están diciendo, pues no lo puedes usar, no, quítalo. Entonces, ya sea que hagas reacciones a música y de repente te encuentras con un nombre artístico que pues suena muy extraño, ¿no? Que se escribe de una manera diferente a como tú la piensas, puede que estés en presencia de algún estafador digital que quiera pasarse de viral. Y bueno, en este caso pues nada más era esto. Y además sobre todo con el pretexto de dejar de nuevo mi canción, la canción para la que yo tengo derecho a utilizar, es la que ha estado sonando de fondo. No sé si haya sido un error haber puesto sobre un gameplay, pero esa es la intención de este nuevo podcast, ¿no? Entonces, pues digo, tampoco quisiera arriesgar de más el canal, ¿no? Literalmente miles de videos que tengo ahí por una cuestión así con un pendejo así. Pero si es el caso, pues hasta donde sea, ¿no? Porque vamos, o sea, precisamente creo que hay que tener un cierto límite de hasta dónde puedes permitirte doblar o ceder, aun cuando pues no es tu canal 100% original. De nuevo, pues no estoy defendiendo que no sea mi vez viral, como seguramente pues muchos dirán, pues es que tú haces reacciones y desde luego es estarte colgando, sí, desde luego, pero hay cuestiones y hay que ver hasta dónde uno sí puede, hasta dónde uno no puede. Y bueno, a otro voy a dejar ahora sí más largo el track y pues nada más. Si lo vieron hasta acá, pues muchísimas gracias. Esto nada más fue el episodio número 2 con un cierto pretexto personal del podcast de Controversia Audible. Y pues desde luego, si tienen alguna duda, si de repente son creadores de contenido y llegan a tener algún problema, si dicen, oye, pues de repente me llegó este claim y como que le veo algo raro, pues no voy a ofrecer mis servicios como tal. Obviamente no voy a cobrarles nada, pero pues tampoco quiero quedar ante YouTube como alguien que quiere ayudar a los demás a hacer trampa, para nada, pero sí puedo guiarles para que no se pasen de lanza con sus canales, con sus creaciones, con sus audios, con sus reacciones. Desde luego no tengan pues ningún reparo en acercarse a mí y pues vemos cómo hacen, porque pues oye, pues no manches, uno a veces para ganar unos cuantos centavos, unas cuantas personas en nuestras comunidades nos arriesgamos un poquito más y de repente pues alguno de estos hijos de... no saben cómo me aguanté, estuve aguantándome como media hora para hacer esto porque hasta donde llegue, además si termino perdiendo dinero en los tribunales con tal de que este perro pues reconozca que pues está abusando del sistema para pues, pasarse de lanza, como dirían en mi pueblo, se topó con pared. Nos vemos en el siguiente podcast, espero que sí, y chao.